individual o lo puedes hacer en forma grupal. ¿Cuál es la cosa? Si lo haces en forma individual, tú mismo vas a desarrollar todo el proyecto, solo. ¿Ok? Vas a desarrollarlo solo. ¿Y en qué te va a beneficiar? De que si lo haces en forma grupal y termina ustedes de estudiar el sexto semestre, de repente estás con Cintia, con Cielo y con Brisa. De repente, pues Brisa se va a trabajar a otro lado. Cielo se va a trabajar a otro lado y solamente te quedas con Cintia. Entonces, por lo tanto, son 4 y solamente están 2. Profesor, ¿y tiene? No, no se puede. No se puede. Si tú hiciste el proyecto con 4, tú tienes que presentar el proyecto con 4. No que ya no está, no. Así no funciona. Ahora, ¿en qué puede variar? ¿Por qué? Porque tú solo asumes los gastos en forma individual. Más o menos unos 1.500 soles, tú lo asumes solo. En cambio, si es entre 4, 350, 400. ¿Me entiendes? Chambi, ya. Ok, Chambi, espérame. Entonces, quiere decir, ya te he puesto asistencia, ¿ya? Listo. Quiere decir que tú lo asumes solo. Lo asumes solo. O sea, ese es el problema. Ok, Estefan. Ese es el problema, porque tú asumes solo. O sea, la carga la asumes solo. Pero te vuelvo a repetir, ¿en qué beneficia? En que terminas de estudiar el sexto semestre y normalmente cuando lo hacen solos, en marzo ya están presentando su proyecto de tesis para poder optar su título profesional. Marzo, abril, mayo, junio. En julio, sí, en julio, agosto, ya tienes el título en la mano. Y ya sabes que cualquier trabajo, título profesional. Podrás haber estudiado lo que quieras, pero lo que manda es el título profesional. Entonces, el trabajo de hoy es muy importante. Ustedes van a trabajar este proyecto de tesis cuando ustedes van a realizar, en ese caso, investigación científica en el instituto. ¿Y qué ocurre? Este trabajo que te voy a enseñar el día de hoy no se hace de la noche a la mañana, sino que es de un año. El trabajo es de un año. Un año haces ese trabajo. Entonces, es cierto, profesor, ¿y en qué momento? Lo que pasa es que en el sexto semestre ya no vas todos los días, pues. Ya no vas los 5 días, vas 3. ¿Por qué? Porque tienes que ir al hospital a hacer la práctica. Y también tienes que ir a hacer tu proyecto. O sea, no vas todos los días, o sea, de repente te estás en el turno tarde, te toca a partir de las 4 o 5. No estás llegando temprano. Y algunos días nada más, no vas todos los días. Entonces, como te repito, tienes horas específicas para poder hacer el proyecto y también, pues, lógico, ya estás haciendo tus prácticas finales y en este caso la profesora de práctica, pues, te va a ir a visitar ahí, donde estás haciendo las prácticas y ahí te va a comenzar a evaluar. ¿Ok? Entonces, es un trabajo bastante arduo. ¿Ok? Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es que vas a saber en qué consiste un proyecto de tesis, ¿ok? Para que te des cuenta. Ok, vamos a ver el proyecto de tesis. Lo primero que tú tienes que saber, lo primero que tú tienes que saber es en qué consiste un trabajo de tesis. Es lo primero que tienes que saber. Ok, profesor. Entonces, un trabajo de tesis es un trabajo de investigación. Sí, así es un trabajo de investigación. Pero el trabajo de investigación tiene un texto argumentativo. Profe, ¿por qué? Porque acuérdate que los textos argumentativos lo que tratan de hacer es de persuadir o convencer a las personas. Y los trabajos de tesis son hechos para resolver un problema. Las tesis son hechos para resolver un problema específico. Por eso que las tesis no son iguales. No hay iguales. Porque donde hay un problema, ¿ok? Tú lo que tratas de hacer es dar solución a ese problema. Y si te das cuenta, no todos son iguales, pues. Hay diferentes. De repente parecido, pero no es igual. Es parecido, pero no es igual. Por eso que los trabajos de tesis son únicos. Los trabajos de tesis son únicos. Por eso que son objetivos, son verdaderos. Entonces, profesor, un trabajo de tesis es un trabajo de investigación en la cual tú tratas de demostrar, argumentar, ¿ok? Argumentos, o sea, tú tratas de dar solución a esa problemática
pero con argumentos sólidos, argumentos objetivos, argumentos verdaderos, ¿ok? Y eso es lo que tú vas a sustentar, eso es lo que tú le vas a dar. Ahora, ¿por qué es importante el trabajo de tesis? Porque el trabajo de tesis es la columna vertebral de un ensayo. Recuerda que un ensayo es un resumen, pero un resumen que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Por eso que dice que es la columna vertebral de un ensayo. Y te voy a repetir, los ensayos tienen introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Siempre los trabajos de tesis se van a sostener en la coherencia del escrito argumentativo. ¿Qué quiere decir? Que siempre la respuesta a estas interrogantes siempre tiene que ser con argumentos bastante objetivos, vale decir, con evidencias. Se tiene que hacer una demostración, elementos fundamentales, evidencias para que se puedan tomar esas respuestas. ¿Ok? Entonces, tú lo que tratas de hacer en tu trabajo de tesis es dar solución a ese problema, pero con respuestas fehacientes. Quiere decir, con soluciones verdaderas. Ahora, profesor, cuando nosotros trabajamos en una tesis, ¿cuáles serían sus condiciones? Muy bien, cuando nosotros vamos a hacer el trabajo de tesis, lo primero que tenemos que hacer es que tiene que ser muy explícita. ¿Ok? Tenemos que evitar el lenguaje emotivo. Y también debemos evitar términos consistentes, ¿ok? Profesor, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando hacemos el trabajo de tesis debemos ser explícitos, o sea, tenemos que expresarnos claramente y directamente las ideas. Claro y directo. Y cuando decimos, ¿no? Evitar un lenguaje, pues, engorroso, recurrir a términos concretos, específicos, definidos. O sea, quiere decir que no pongas pues palabras rimbombantes, sino la idea es que tiene que ser una tesis, tiene que ser con una expresión clara y directa de sus ideas y también recurrir a términos concretos, específicos y definidos. ¿Ok? Entonces, aquí te muestra un ejemplo, ¿no? Te dices, una tesis vaga, cuando dice, ¿no? Lógico, ese es el título. Pareciera observarse a partir de los promedios resultantes de los últimos semestres de los estudiantes de ingeniería cierta desproporción respecto a los valores que se miden los alcances académicos en situaciones de inestabilidad laboral en cuanto a los profesores. Pareciera observarse, no es clara, no es directa, pero si tú dices el frecuente cambio de profesores de mejor el nivel académico de los estudiantes de ingeniería. Directo, concreto. Ahora, cuando decimos evite el lenguaje emotivo, en un trabajo de tesis, que es un trabajo de investigación, no puede ir tu opinión. No puede ir tu opinión. O sea, tú no que tienes que estar en un bando. O sea, si estás a favor o estás en contra. No, tú tienes que ser neutral. ¿Por qué? Porque recuerda que tú estás haciendo un trabajo de investigación para poder dar solución a ese problema. Entonces, siempre tienes que tener una postura neutra, ni a favor ni en contra, o sea, que sea objetiva, que sea verdadera. Siempre se tiene que centrar la atención en los hechos y evidencias, y es lógico, es lógico. Yo voy a dar solución a ese problema de acuerdo a mi trabajo de investigación que estoy realizando. ¿Ok? Entonces, una tesis emotiva sería, los hombres son unos aprovechados con las mujeres cuando tienen la sangre por el mar. Está hablando de los hombres. En ese caso, las mujeres son las que están remando. Pero una tesis neutra dice, en situaciones ventajosas de poder, los hombres discriminan a las mujeres. Allí va a cambiar la situación. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de este trabajo de tesis, siempre vamos a usar términos consistentes. Siempre tienes que tener un vocabulario apropiado, adecuado, preciso, pertinente. Siempre tienes que demostrar el dominio del tema. No te preocupes en el dominio del tema, porque como tú estás haciendo el trabajo de investigación, lo vas a aprender al revés y al derecho, porque tú eres el que lo estás haciendo. Ahora, siempre se debe contribuir a la coherencia entre los significados. ¿Qué quiere decir? Que siempre debemos tener una tesis consistente. Los guerrilleros marxistas de Colombia pretenden llegar al poder con estrategias terroristas. Ahora, profesor, ¿cuál es la estructura de un trabajo de tesis? Bueno, primero tienes el título. Ok. En el título debes tener un nombre genérico de la tesis. Ahora, este debe ser breve, preciso y sintético, o sea, que trata de dar toda la información o la materia de investigación. Ahora, este título puede ir cambiando.
puede ir cambiando. Recuerda, ¿por qué? Porque a manera que van saliendo más y más interrogantes, puede ir cambiando el título. ¿Ok? Ahora, no trates de poner títulos rimbombantes, ¿ok? O lenguajes vanguardistas, imaginando el contenido temático de la tesis. No, vuelvo a repetir, el título tiene que ser directo, preciso, sintético, ¿ok? Y que siempre tiene que ir el asunto o materia de la investigación en el cual se está realizando. Y vuelvo a repetir, el título va a ir cambiando, no es que sea definitivo. El título puede ir cambiando de acuerdo a cómo se está avanzando en la investigación. La dedicatoria. Bien, nosotros cuando vamos a hacer la dedicatoria, no es que sea un requisito indispensable, no. Es opcional. Si tú gustas, lo pones, y si tú gustas, no. Y siempre va dedicada a una persona o personas o una institución. De repente tú quieres dedicarle eso a tus padres, de repente quieres dedicarle eso a las personas que te están ayudando para hacer tu trabajo de tesis, o de repente a la institución que hizo posible tu trabajo de tesis. Pero vuelvo a repetir, es opcional, ¿ok? Y se va a colocar en una hoja aparte. Primero el título, después viene la dedicatoria, en una hoja aparte, ¿ok? En una hoja aparte. Voy a volver a retroceder para que quede claro, por favor. Nosotros vamos a trabajar una tesis. Todos los que son profesionales tienen que hacer un trabajo de tesis. Un trabajo de tesis es un texto argumentativo, es un trabajo de investigación, que lo que trata de dar es solución a un problema que se presenta. Lo que tú tienes que dar es solución. Ahora, tienes que tener argumentos sólidos, consistentes y evidencias para que puedan convencer a todas las personas de que tu trabajo de investigación ha sido muy bueno y que has encontrado la solución para ese problema dado. Por eso que las tesis son únicas. Las tesis son únicas. Hay algunas que son parecidas, pero no son iguales, son únicas, son parecidas. Ahora, ¿por qué es importante la tesis? Porque es la columna vertebral de un ensayo. ¿Por qué? Porque un ensayo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahora, siempre la tesis tiene que ser coherente. Un escrito argumentativo. Recuerda, el texto argumentativo te trata de convencer o persuadir. Esa es la idea, pero con evidencias. No con palabras nomás, con evidencias, ¿ok? Con evidencias, ¿ok? Y ahí se van a dar el proceso de demostración. Siempre la tesis debe ser muy explícita, evitar el lenguaje emotivo y usar términos consistentes. No, la idea del trabajo de tesis es que debe ser clara y directa en sus ideas y no recurrir a términos, pues, que no sean, pues, muy concretos ni específicos, ¿no? La idea es que sea un lenguaje bastante directo. No utilizar un lenguaje emotivo, o sea, no puedes dar tu opinión, no puedes poner tu opinión. Y siempre plantear una postura de manera neutra, ni a favor ni en contra, ¿ok? Y siempre debes centrar tu atención en las evidencias. Recuerda que al usar términos consistentes debe apropiarse de un vocabulario adecuado, preciso y pertinente, demostrar el dominio del tema. De eso no te preocupes, porque como tú lo has desarrollado, lo dominas al revés y al derecho. Y siempre debe contribuir a la coherencia entre los significados. ¿Cuál es la estructura de una tesis? Bueno, primero una tesis, voy a agarrar mi hoja de respeto y voy a encontrar el título. El título tiene el nombre genérico de la tesis, este debe ser breve, preciso, conciso y sintético, y siempre debe tratar de la materia de investigación. No le pongas títulos rimbombantes, ni tampoco los lenguajes vanguardistas, sino que debe ser directo, preciso y sintético. El título puede ir variando de acuerdo a cómo se está dando la investigación, ¿ok? No es que sea un título ya final, sino que puede ir variando. Luego tengo la siguiente hoja, la dedicatoria. Bueno, la dedicatoria es opcional. No es un requisito indispensable, pero bueno, si tú quieres colocarlo, lo colocas en la parte derecha, debajo en la derecha. Entonces vas a colocar, de repente, vas a dedicar ese título, ese trabajo de investigación a una persona que hizo posible tu trabajo de investigación, o de repente a una institución. Y recuerda, va en una hoja aparte y no es indispensable. Luego vas a encontrar la introducción. En algunos también le llaman presentación, ¿ok? Introducción o presentación, ¿ok? Y está constituida por una exposición breve del contenido de la tesis. Esa es la presentación.
tiene una exposición breve del contenido de la tesis, la presentación o introducción. Profesor, ¿qué es lo que debe tener la introducción o presentación? Primero, debe tener el motivo por qué elegiste el tema. ¿Por qué elegiste ese tema? Luego tienes que hacer un resumen específico de las partes, de los capítulos y los incisos. Acuérdate que es un trabajo bastante voluminoso. Luego tienes que demostrar ahí o dar a conocer cuáles son los métodos o técnicas que empleaste en la investigación. Profesor, lo primero que nosotros hicimos fue recoger a través de una encuesta. Ok, ya, un trabajo investigado. Luego comenzamos a investigar sobre los trabajos anteriores quienes habían realizado. Ok, entonces todo eso lo tienes que dar a conocer. Recuerda que debes dar un comentario de cada uno del trabajo de investigación que has hecho de otros autores, ¿ok? Ahora, siempre la introducción debe escribirse generalmente en números romanos. El cuerpo de la tesis. Bueno, el cuerpo de la tesis es el contenido temático, es toda la información que tienes ahí. Esta se va a dividir en partes porque es enorme. Se divide en partes, capítulos y incisos, ¿ok? Y siempre van nombres genéricos, ¿ok? Nombres genéricos en los capítulos para llevarlos correlativamente. ¿Ok? Ese es el cuerpo. Profesor, viendo la estructura sería así. Primero, la tesis tiene la página en blanco. La abres y vas a encontrar el título o la portada de la tesis. ¿Ok? Luego vas a encontrar, vuelvo a repetir, no coloqué aquí, por eso le puse una raya, no coloqué aquí la dedicatoria porque es opcional, pero si tú quieres, va la dedicatoria después de la tesis, de la portada de la tesis. Luego viene la introducción o presentación. Recuerda, y en números romanos, recuerda que en la introducción o presentación o introducción tienes que hacer una breve exposición de lo que se va a hablar en la tesis y tienes que responder algunas interrogantes como decir, ¿por qué elegiste ese tema? ¿Por qué elegiste el tema? ¿Cuál es el método de investigación que has utilizado para poder entender? Tienes que dar una mera opinión de los libros que has podido consultar, ¿ok? Ahora, luego viene, en este caso, ya de la introducción viene el cuerpo o contenido de la tesis. Bueno, el cuerpo o contenido, como es voluminoso, siempre va a tener que sacarse en capítulos y en incisos, ¿ok? Capítulos, incisos. Entonces, viene así, ¿no? Primera parte, capítulo 1. Capítulo 2. Recuerda que va en números romanos. Segunda parte, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Luego viene la conclusión y finalmente la bibliografía. Profesor, en las conclusiones viene a ser una síntesis ordenada y numerada correlativamente. Se dice que es aconsejable que en cada capítulo pongas una conclusión, ¿ok? Para que en la conclusión final ya cierre con una idea básica de todo el proceso de investigación. ¿Por qué es importante la bibliografía? La bibliografía en cualquier trabajo de investigación es síntoma de responsabilidad y de idoneidad. ¿Qué quiere decir? Que todo el trabajo ha sido bastante objetivo, verdadero. ¿Ok? Y eso es todo. Profesor, ¿cuánto dura para hacer una tesis? 1 año. ¿Ok? Entonces, un trabajo de tesis es una idea que se demuestra a través de un texto argumentativo en el cual tú buscas dar solución a una problemática que se ha dado en la sociedad. El argumento más fuerte es una demostración. Tú tienes que obtener, pues, en este caso, evidencias verdaderas para poder sustentar tú y convencer a las personas. Ahora, ¿por qué es importante el trabajo de tesis? Porque es la columna vertebral de un ensayo. Recuerda que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hacemos ello, estamos hablando de que siempre se va a sostener ahora que entra. Nayeli Quispe, ahora, ¿dónde estará Quispe? Acá está. Quispe Flores. Acá está. Listo, suerte. Entonces vuelvo a repetir, cuando nosotros vamos a ver el trabajo de tesis, siempre tiene que ser una tesis explícita, evitar el lenguaje emotivo y usar términos consistentes. Cuando hablamos de ser un lenguaje explícito, es que debes expresarte de forma clara, directa en tus ideas y no recurrir a términos que no sean pues, los adecuados. La idea es evitar el lenguaje emotivo, entonces no utilizar expresiones subjetivas. Recuerda, no puede ir tu opinión. Tú siempre se tiene que plantear una postura neutra, ni a favor ni en contra.
lo que debe ser, ¿ok? Y siempre se debe centrar los hechos en las evidencias, Ahora, recuerda que la tesis no debe tener, pues, debe tener un lenguaje apropiado, adecuado, preciso, pertinente, y siempre va a demostrar dominio del tema. ¿Por qué? Porque tú lo haces, o sea, no te preocupes de eso. Se debe siempre contribuir a la coherencia entre los significados. Profesor, ¿cómo se hace un trabajo de tesis? Bueno, es fácil. Primero tiene la hoja de respeto, luego viene el título, ¿ok? En el título tiene que tener un nombre genérico de la tesis, vale decir, tiene que ser un nombre breve, preciso y directo, y que tiene que llevar más o menos en la materia de investigación, ¿ok? No le pongas títulos rimbombantes o vanguardistas. La idea es que la tesis sea directa y concreta. Profesor, ¿el título va a ir variando? Puede variar de acuerdo a la investigación. Recuerda que es un año. Entonces, de a partir de cómo se está avanzando en la investigación, puede variar en el título. No hay ningún problema. La dedicatoria. Bueno, la dedicatoria es opcional. Si tú quieres la colocas o la quieres no, la parte sobre debajo, va en una hoja aparte y siempre va dedicado a una persona o de repente a una institución en la cual te permitió optar ese título profesional a través de esa tesis. Bueno, tenemos la introducción. Bueno, la introducción la llamada también, en otros casos le llaman presentación, es donde se va a dar una breve exposición del contenido de la tesis. Primero tienes que dar el motivo por qué elegiste ese tema. Luego un resumen muy específico de cada parte o capítulo que está en el cuerpo. Luego tienes que dar a conocer cuáles fueron los métodos o sistemas empleados en la investigación. Profesor, primero nosotros hicimos un trabajo de campo, como cual hicimos una encuesta, una tabulación, ok, perfecto. Luego tiene que hacer un análisis crítico de las bibliografías que tú has podido sacar la información y luego la introducción siempre recuerda que debe ir con letras o números romanos. El cuerpo de la tesis. Recuerda que el cuerpo de la tesis está todo el contenido temático. Al ser este muy extenso, está dividido en partes, en capítulos y en incisos, ¿ok? Y estos capítulos y incisos van en forma correlativa, de acuerdo al orden lógico. Ahora, más o menos, ¿cómo es? Bueno, tengo la hoja de respeto, luego tengo el pie o portada de la tesis. Si gusto, le pongo la dedicatoria, ahí sí viene la introducción o presentación, ¿ok? Luego viene la primera parte, por eso les decía, aquí es el cuerpo contenido, que está dividido en primera parte, capítulo 1, ¿ok? Capítulo 2, ¿ok? Luego viene la segunda parte, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Luego vienen las conclusiones y la bibliografía. Recuerda que las conclusiones vienen a constituir un sistema ordenado. Siempre se debe decir, y es aconsejable, de que en cada capítulo tenga su conclusión, para que al cierre final ya haya una idea básica en el cual es la investigación. Recuerda que la bibliografía en cualquier trabajo de investigación es síntoma de responsabilidad y de idoneidad. ¿Qué quiere decir? Que siempre tienes que darlo porque es un trabajo de investigación serio. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, ¿cuándo vamos a hacer? Ustedes hacen el quinto semestre y comienzan a hacer su trabajo de tesis. Y demora el quinto y el sexto semestre. Ok, siempre les van a dar un profesor, el profesor de investigación es el que les va a ayudar a hacer la tesis, pero siempre es recomendable que de todas maneras tengan un asesor. Ese asesor es el que los va a guiar más rápidamente y sobre todo que no tengan fallas, porque una vez que ustedes presentan el trabajo de tesis, le van a hacer una corrección. En mi caso, llega a mis manos y yo lo comienzo a corregir todas las fallas ortográficas que tengan. Ok, con un lapicito lo voy marcando. Luego de eso, ustedes se lo regreso, ya ustedes lo corrigen finalmente, lo mandan tipear, final, y ahí queda, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir, eso es un trabajo de tesis. Es un trabajo de investigación en el cual busca dar solución a un problema de la sociedad. ¿Preguntas? Listo. Profesor, ¿y una tesis qué tan largo es o cuántos capítulos tiene? ¿Poquito? Ah, ya, ya, profesor. Un año, Anabel, un año. Un año. Y así, y son 5 cuadernillos. 5. Todos originales.
más o menos saldrá entre tipeo, porque si no lo mandas tipear te aburres, porque no puedes hacer las dos cosas a la vez. Lo mandas tipear porque tienes que tener un borrador. De ese borrador recién lo mandas tipear. Entonces, más o menos sale entre 1500, 1800, sale un trabajo de tesis. Lo que como lo hacen entre Tan caro, profesor. sale más barato. Pues. Dime, Yosemir. Muy caro, profesor. Muy caro, profesor. 1000 soles. Yosemir, Todo lo saco, profesor. en la primera que cobres, ustedes están ganando 2500. En la primera que cobres, se acabó, te queda 1000 todavía. Profesor, pero una consulta. Ah. Cuando uno va a presentar su tesis, ¿ante quién lo presenta? ¿Quiénes son las personas que van a evaluar? La institución, pues, la institución pone un jurado. Ese jurado es de la especialidad. Ese jurado de la especialidad. ¿Me entiendes? Ese jurado de la especialidad. Entonces, ese jurado es el que te dice sí o no. Normalmente sí, como te vuelvo a repetir, no te asustes, porque como tú vas a realizando el trabajo desde que empieza hasta el final, te lo aprendes. La idea es que a veces, como les decía al comienzo, hago en grupo, Berta, Brisa, Cielo y Cintia. Berta se va a chambear a un lado, Brisa a otro lado. Ya, pero no te pases, que se pasa 1 año, 2 años, ya te olvidaste, man. Ese es el problema. Ya te olvidaste. Normalmente terminas y crees que ya acabé, ya por fin me voy. No. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Esa es la idea. Esa es la idea. Profesor, ¿y cuánto está el título en el YALE? Depende, Yosemir, porque el YALE no le pone precio. Eso lo manda el Ministerio de Educación. El YALE no pone el precio. O sea, el YALE no gana. Eso el Ministerio viene. El Ministerio es el que cobra, porque todo eso YALE cobra por los jurados, y te va a cobrar más o menos unos 400, 450, te cobra por el trámite nada más. ¿Ok? Y hay que darle al jurado, le tienen que pagar, después tienes que pagar unas tasas que, te vuelvo a repetir, no son de YALE, son del Ministerio. Son del Ministerio, no son de YALE. O sea, te hablo 1500, más cuesta la tesis que lo que pagas a YALE. O sea, YALE no le paga. Tú pagas solamente tu tasa, tu certificado, lo que manda el Ministerio de Educación y lo que vale para los jurados. Pero el resto es para la tesis, es los cuadernillos. ¿No? Esos cuadernillos se quedan empastados. Entonces ahí es donde se va la plata. ¿No? Ahí se va la plata. ¿Me entienden? Listo, se va a cortar. Listo, mis muchachos. Nos vemos. No se preocupen que a ustedes les falta 1 año. Sí, profesor, cuídese. Chao, pues. Ya, profesor. Profesor. Sí. No, profesor. Y no se me asusten, tranquilos.